Muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes, estimados y estimadas participantes. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del Diplomado Especializado en Investigación Criminal que organiza la Cámara Legal Educativa Fortaleza, el Colegio de Abogados del Callao y también la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, que es la institución académica que certifica este evento. En esta oportunidad vamos a tocar un tema especialmente relevante y que ha generado durante muchos años y sigue generando todavía mucha controversia. Antes de continuar, quisiera preguntarles si es que me escuchan con claridad, por favor. ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, todo bien. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tocar un tema especialmente complejo. Vamos a tocar un tema del cual se discute mucho aún. Y vamos a tocar una serie de puntos vinculados a la investigación criminal y cómo así es que todos los temas en torno a la flagrancia o al tratamiento de la flagrancia pueden terminar comprometiendo al proceso penal en sí. Vamos a tener la oportunidad de revisar varios casos que han sido resueltos por diversos órganos jurisdiccionales y también por el Tribunal Constitucional. Esta información nos va a servir ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? En esta sesión vamos a tener oportunidad de conocer cuáles son esos aspectos relevantes y problemáticos en torno a el tratamiento de la flagrancia delictiva. Voy a empezar citando un caso, y es un caso que ha ocurrido hace poco, relativamente hace un mes y medio, acerca de un operativo realizado por la policía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en el sur del Perú, estrictamente en Arequipa. Al momento en que, bueno, como es conocido por acciones de inteligencia propias de la policía, hay un corredor vial, una especie de corredor vial, que es utilizado por las organizaciones criminales que trafican con droga y que se encuentra estrictamente en esta ruta que pasa por la carretera Panamericana Sur, que va estrictamente desde el peaje de Atico hasta Tacna, con una bifurcación y a través de la cual se realiza el transporte de la droga, de los ladrillos de droga, que son transportados justamente y que se pasa por este lugar, por este lugar conocido como Atico, y que culmina precisamente en el tráfico de la droga en el vecino país de Chile. También por allí, por ese lugar, por Atico, hay otro corredor o una variante de este camino que utilizan para efectos del tráfico de la droga, y es que pasan por allí llevando esta mercadería, esta mercancía ilícita, con la finalidad de llevarlo hacia Desaguadero, por Arequipa, de llevar estos ladrillos de droga hacia Arequipa. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este caso de reciente resolución? Ha pasado que la policía, en uno de estos operativos, allí en este peaje de Atico, ha intervenido a una persona que llevaba en su mochila
4 ladrillos de, entre comillas, por supuesto, ladrillos de pasta básica de cocaína. Los mismos que estaban siendo transportados por esta persona hasta hacia la ciudad de Arequipa con la finalidad de llevarlo a Desaguadero. Esa es la información que se tiene, pero la información que se tiene extraoficial, porque en este caso la persona imputada no decidió no declarar y acogerse a su derecho a guardar silencio o a su derecho a la no autoincriminación. ¿Qué ocurrió en este caso? Al momento en que la policía solicita a quien iba manejando el vehículo, que en este caso se trataba de una persona que realizaba la labor de colectivo, con la finalidad de llevar personas desde Ica o desde Lima hasta Arequipa. Entonces, en una camioneta Station Wagon. Entonces, al momento de la intervención policial, los efectivos policiales indicaron a las personas que se encontraban al interior del vehículo que se trataba de un operativo policial antidrogas. Y lo que hicieron fue pedirle permiso al chofer con la finalidad, al chofer de este vehículo Station Wagon, con el cual estaba llevando a 4 personas en la modalidad de colectivo, le pidieron permiso al chofer para que procedan a registrar a las personas que se encontraban al interior del vehículo. Lo que yo les estoy comentando no es algo que he visto desde el punto de vista de la defensa. Es algo que se encuentra plasmado en el acta de intervención correspondiente, en el acta de registro personal correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? A partir de que en este caso la policía contó con el visto bueno, con el permiso del chofer de revisar a las personas que se encontraban al interior del vehículo, se procedió a revisarlos y se encontró que una de las personas que estaban al interior del vehículo, llevaba en la mochila, que tenía puesta hacia adelante, como si fuese pues una especie de canguro, la mercancía ilícita. Esto luego, al culminar esta sesión, vamos a poder contestar la pregunta. Se realizó una buena intervención en flagrancia, se realizó un correcto registro personal. Bastaba con solicitar la anuencia o la autorización del chofer del vehículo en el cual se encontraba la persona registrada, o debería haberse más bien insertado en el acta correspondiente señalando qué cosa, que se le había pedido permiso más bien a la persona registrada, lo cual por supuesto no obra en el acta, no se señala en ninguna parte de eso. Aquí, a nuestro entender, y conforme vamos a tener oportunidad de verlo a partir de los aprendizajes que vamos a tener en esta sesión, se habría producido, y ese es un tema que justamente ahorita está en discusión judicial, se habría producido una intervención policial con serios cuestionamientos de índole procesal. Por el motivo de que el hecho de que se encuentren en un operativo policial no le otorga facultades a la policía para poder realizar un registro personal sin contar con la autorización de la persona a ser registrada. Vamos a tener ocasión en esta sesión de conocer otros casos, de ver qué pasa cuando, por ejemplo, se han producido allanamientos
en lugares en donde, por ejemplo, también se ha encontrado que el inmueble funcionaba como lugar de producción y fabricación de estupefacientes y drogas. Y obviamente la policía, dentro de su labor preventiva, dentro de su labor que lo lleva a luchar contra la criminalidad, lamentablemente por una cuestión técnica, cometió un error llevando a que finalmente este tema quede en impunidad. Vamos a tener oportunidad en esta sesión de conocer diversos casos que se han presentado, conocer diversas resoluciones jurisdiccionales respecto a la flagrancia. Vamos a tener oportunidad también de conocer resoluciones del Tribunal Constitucional, que como ustedes saben, es el órgano máximo de interpretación de la Constitución y que ya se ha pronunciado respecto a diversos aspectos y diversos temas que muchos de nosotros entendemos como que estos temas los tenemos claros, pero en realidad no es así. Vamos a mostrarles, vamos a indicarles también cuál es la resolución judicial, cuál es el órgano judicial que lo ha expedido, cuál es el número de expediente, el número de sentencia del Tribunal Constitucional, para que ustedes puedan simplemente a través de los buscadores en la red poder encontrar el contenido completo de estos pronunciamientos y puedan enterarse un poco más al respecto. Sin más preámbulo, estimados estudiantes, vamos a empezar con esta sesión que hemos preparado con especial gusto y cariño para ustedes. La sesión de hoy es titulada Problemática de la investigación criminal en torno a la flagrancia delictiva. Y está basada, por cierto, para efectos del registro correspondiente, está basada en un curso de reforzamiento en el nuevo Código Procesal Penal que dictamos el año pasado, dirigido a jueces y fiscales superiores, a efectos de hacerles conocer cuál es el punto de vista de nosotros al interior de la universidad que brindó justamente este curso y que certificó este curso, para efectos de que se conozca cuál es la trascendencia de los pronunciamientos jurisprudenciales en torno a la flagrancia. Tuvimos oportunidad de dictar parte de este curso sobre este tema con otros reconocidos procesalistas. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a empezar a hablar de eso. Y vamos a empezar señalando acerca del proceso inmediato y la flagrancia delictiva. Como sabemos, estimados y estimadas participantes, cuando hablamos de proceso penal, estrictamente tenemos que tomar en cuenta que el proceso penal del cual se habla constantemente, el proceso penal que estudiamos de manera constante, es el proceso penal común, el que vemos al lado izquierdo de la diapositiva. Dice proceso penal común. Sin embargo, hay otros procesos que son los procesos especiales, que son los procesos que se caracterizan, ¿por qué? Por tener diversos institutos procesales en su interior que distan de lo que es el proceso penal común. Por ejemplo, tenemos el proceso especial, como pueden ver ustedes al lado derecho, el proceso especial por razón de la función pública. Hay diversos funcionarios públicos que están sujetos a procesos especiales, a procesos que requieren
ciertos institutos procesales para efectos de su eficacia. Tenemos también el proceso especial de seguridad. Tenemos también el proceso especial del ejercicio privado de la acción penal, conocido con el Código de 1940 como las querellas, por ejemplo. Tenemos el proceso especial de terminación anticipada, que es otro proceso con características especiales y que, como todos sabemos acá, es algo muy distinto a lo que se conoce como la conclusión anticipada. Son temas distintos, diferentes, que van a tratar ustedes en otro módulo con la finalidad de poder conocer cuál es la diferencia. Sin embargo, volviendo al tema del proceso inmediato, tenemos también el proceso especial de colaboración eficaz. Cada vez que escuchamos respecto a la existencia de colaboradores especiales, estos colaboradores especiales se encuentran inmersos en un proceso especial. Ese proceso especial es el proceso de colaboración eficaz. Es un proceso especial, ¿no? Y tenemos el proceso especial por faltas, que como ustedes saben muy bien, las faltas se tramitan, las faltas como hechos ilícitos penales, se tramitan o su sanción, su punibilidad se tramita ante los juzgados de paz letrados. Y finalmente tenemos otro proceso del cual se ha hablado en múltiples oportunidades, y es el que guarda razón con la flagrancia, el que guarda finalmente relación con la flagrancia, y es el proceso penal inmediato. ¿Qué es el proceso inmediato? ¿Qué es el proceso penal inmediato? Es un proceso especial que vamos a encontrar contenido en el Código Procesal Penal y también en una norma especial con rango de ley, o sea, que viene a ser un decreto legislativo que tiene el mismo rango de una ley emitida por el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque lo emitió el Poder Ejecutivo con facultades otorgadas por el Congreso. Tiene el mismo nivel el decreto legislativo que la ley. Si vamos a la pirámide de Kelsen, vamos a encontrar que tanto la ley como el decreto legislativo tienen el mismo rango. Es el decreto legislativo que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia. El decreto legislativo 1194 de agosto del año 2015. Pero también tenemos otra norma que considero también de especial relevancia para estos efectos del proceso inmediato, y es el protocolo de actuación interinstitucional para el proceso inmediato en caso de flagrancia y otros supuestos en el marco del decreto legislativo 1194, decreto supremo 003-2016-JUS de mayo del año 2016. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es flagrancia? ¿No? Y ayer estaba dictando justamente clases a mis estudiantes adultos que están llevando un programa especial para adultos. Son personas que cuentan ya con un grado académico previo. Y uno de ellos me discutió diciéndome: profesor, el ejemplo que usted ha puesto es un caso de cuasi flagrancia y no es flagrancia, me dijo, ¿no? Eso hemos aprendido con nuestro docente de Derecho Procesal Penal 1. La cuasi flagrancia no es flagrancia, me dijo. Entonces yo le respondí, le dije que vamos a revisar qué dice el código al respecto, y cuando revisamos el código llegamos a la conclusión a la cual vamos a arribar un poquito más adelante en esta sesión. Vamos a ver a qué se refiere. Flagrancia, según el diccionario de la Real Academia, y es importante saberlo para poder entender a qué se refiere esto de la flagrancia, dice que se está ejecutando actualmente, lo que dice el diccionario de la Real Academia. De tal evidencia que no necesita pruebas. En el mismo momento de estarse cometiendo un delito
sin que el autor haya podido huir, es lo que dice el diccionario de la lengua española. ¿Qué dice el maestro César San Martín, a quienes hemos escuchado constantemente en diversos cursos, en diversos eventos? ¿Qué es la flagrancia para él? Señala lo siguiente en una conferencia que él dictó en el año 2019 sobre proceso inmediato en flagrancia. Señaló el maestro lo siguiente: el delincuente, dice, debe estar en el teatro de los hechos o muy cerca de él y en una relación inmediata con los bienes delictivos o con la ejecución del delito. Y ahora vamos a tener oportunidad de analizar a qué se refiere esto de una relación inmediata con los bienes delictivos o con la ejecución del delito. Vamos a tener oportunidad de ingresar en ese punto para poder entender con mayor claridad cómo es que funciona este tema de la flagrancia. De modo que, siendo observado por la autoridad policial, se torne imprescindible su intervención para poner fin a la situación delictiva que ha creado por su propia conducta. Vamos a entender esto a partir de qué. A partir de entender por qué existe un proceso inmediato. Y en algún momento este proceso inmediato fue reformado por la ley. Fue reformado, fue modificado con la finalidad de atender el especial momento que estamos viviendo en los últimos años de criminalidad. El Estado ha tenido a bien tomar una decisión. El gobierno ha tenido a bien tomar hace algunos años una decisión respecto a la necesidad de ¿qué? De imprimirle mayor severidad a la lucha contra la criminalidad. Un proceso inmediato es un proceso especial, como acabamos de ver, pero es algo más. Es una forma de simplificación procesal. El Estado, ¿qué procura con el proceso inmediato? Por ejemplo, en flagrancia. ¿Qué busca? Busca simplificar el proceso. Busca hacerlo más pequeño, más breve, más rápido. Y dice lo siguiente la teoría, que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia. Muchos critican, muchos, sobre todo los colegas que ejercen la defensa, muchos critican el proceso inmediato señalando que es un proceso que vulnera las garantías esenciales del proceso penal. Sin embargo, esa es una discusión que seguramente corresponderá a los procesalistas. Lo que vamos a hacer en esta sesión es concentrarnos en el ámbito de la investigación criminal y cómo es que la flagrancia afecta el tema de la investigación criminal. Pero dice criterios de racionalidad y eficiencia, buscar que el sistema de administración de justicia sea eficiente a partir de este proceso inmediato, dice la teoría. Sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación. ¿Qué duda cabe, no? Un proceso penal, como seguramente han escuchado al profesor Jefferson Moreno, un proceso penal no está orientado, no se encuentra orientado a castigar a la persona que ha cometido un ilícito. Esa no es la finalidad del proceso penal. Tampoco la finalidad del proceso penal es generar una sanción o de que a partir de la punibilidad se pueda, digamos, ejemplificar ante la sociedad la manera como es que el Estado finalmente es severo con aquel que vulnera bienes jurídicos tutelados, bienes jurídicos protegidos. No. El proceso penal está dirigido ¿a qué? A poder conocer u obtener la verdad procesal. Y es que, como ustedes han tenido oportunidad de conocer, la verdad procesal
es aquella que va a nacer ¿de dónde? Del mismo proceso. ¿Por qué? Porque tal como enseñaban los antiguos maestros en las facultades de Derecho en los años 70, 80 y 90, decían ellos, lo que no está en el expediente no está en el mundo. O sea que el juez, con el nuevo modelo acusatorio con rasgos adversariales, lo que hace es decidir sobre la base de lo que se ha investigado, de los actos de investigación, de los actos procesales que se han realizado. Entonces, por eso es que este proceso inmediato ha privilegiado la eficiencia en la lucha contra la criminalidad, en la respuesta del Estado contra la criminalidad. Y por eso dice, sobre todo en aquellos casos en los que por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación. Entonces, respecto al proceso inmediato, ha dicho el maestro Pepe Neira, vocal supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, la sociedad siempre exige, y esto lo he tomado de una conferencia que él dictó el año pasado, justo antes de la pandemia, sobre el proceso inmediato, señalando lo siguiente: la sociedad, dice Pepe Neira, siempre exige que haya una justicia que sea pronta, que sea célere, que sea inmediata, que sea rápida. Dice Pepe Neira, hay unos delitos que permiten que esto sea así, que se puedan suprimir algunas etapas del proceso penal común. Para ello es que tenemos el proceso especial inmediato. Y claro, si una persona es detenida en flagrancia, definitivamente, pues, creo que los actos de investigación no van a terminar siendo sobreabundantes, como dice el código, ¿no? El código sanciona, por ejemplo, o de alguna manera pone un coto, pone un límite a los medios probatorios, al exceso de elementos probatorios, de medios probatorios, a los cuales les llama sobreabundantes cuando trata en el capítulo correspondiente acerca de los medios de prueba. Entonces, dice Pepe Neira, se pueden suprimir algunas etapas del proceso penal común. Para ello es que se tiene el proceso inmediato. O sea, hay una relación pues lógica. Ahora, vamos a comparar el proceso inmediato reformado, el proceso especial inmediato, con el proceso penal común. ¿Cuál es la diferencia en términos macro, en términos generales entre uno y otro? Como pueden observar ustedes en la diapositiva, les estoy alcanzando, el proceso penal común está compuesto por diligencias preliminares, investigación preparatoria formalizada, que puede ser prorrogable, la etapa intermedia y el juzgamiento, ¿no? Algunos prefieren decir que la etapa 1 y 2 en realidad corresponden a la etapa de investigación preparatoria en líneas generales. La segunda, la etapa intermedia, y la tercera, el juzgamiento. Para todos los gustos hay. Al lado derecho pueden ustedes observar cuáles son las etapas del proceso inmediato, del proceso especial inmediato. Y van a tener oportunidad ustedes de verificar que son básicamente estas tres que les estoy mostrando. Las diligencias preliminares, primero. Segundo, la etapa intermedia inmediata, que es una etapa intermedia muy, muy breve, muy rápida. Y 3, el juicio oral inmediato, que se va a terminar realizando a través de una audiencia única, que puede durar un solo día o puede durar un poco más, a través de días continuados, ¿no? Buscando y privilegiando siempre, estimados y estimadas participantes, la celeridad. O sea, buscar que se obtenga un pronunciamiento jurisdiccional más rápido. Pero tenemos que tomar en cuenta que este proceso inmediato
puede ser incoado, lo cual debemos entender como que puede ser iniciado en los supuestos que les estoy mostrando en estos momentos. ¿Cuáles son esos supuestos? El primer supuesto dice que el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito en cualquiera de los supuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal. Segundo, cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, proceso inmediato ante una confesión en los términos del artículo 160. Tercero, o sea, del Código Procesal Penal. Tercero, los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio, prueba evidente, llevan, por supuesto, a ese convencimiento, ¿no? 4, cuando se trate de un delito de incumplimiento de obligación alimentaria o incumplimiento de la asistencia alimentaria, también omisión de asistencia alimentaria, artículo 149 del Código Penal. Y también el delito, como sabemos, de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, previsto y penado en el artículo 274 del Código Penal, ¿no? Ya sabemos, 0.5 gramos por litro en caso de vehículos particulares, por litro de alcohol en sangre, y 0.25 gramos por litro de alcohol en sangre en caso se trate de vehículos de transporte público. Es necesario conocer de dónde es que hemos finalmente nosotros como sociedad incorporado al proceso inmediato. Porque el proceso inmediato en realidad desde que se generó el Código Procesal Penal ya existía. Sin embargo, en estos últimos años el proceso inmediato ha sido de alguna forma, podríamos decir, uno de los procesos estelares. Precisamente, ¿por qué? Porque ha resultado siendo una de las armas del Estado para combatir con mediana eficiencia a la criminalidad. Esto proviene, dicen los entendidos, los expertos del derecho penal español, del derecho procesal penal español sobre todo, en donde funciona lo que se conoce como el juicio rápido. ¿Y qué son los juicios rápidos? Son procedimientos que en principio van a acelerar el proceso judicial y en segundo lugar tienen como característica que descargan a los diversos juzgados en determinados delitos, solamente en algunos delitos, siempre y cuando se presenten circunstancias concretas, circunstancias específicas. Y esto está previsto en la Ley de Enjuiciamiento española. Como les he indicado ahí, entre los artículos 795 a 803 de esta Ley de Enjuiciamiento española. Pero, ¿cuál es la característica de este proceso? Es que se aplica solamente a algunos delitos, no a todos, y está dirigido a la comisión de delitos con una pena privativa de libertad que no excede los 5 años. Esa es la línea que la gran mayoría de legislaciones procesales en el mundo, sobre todo las legislaciones procesales que forman parte del sistema jurídico romano-germánico, o sea, del cual forma parte, por ejemplo, el Perú, casi pues toda América Latina, México, España, por ahí Francia, Italia, etcétera, etcétera, Alemania. Todos estos países, en su mayoría, que cuentan con este juicio rápido, que acá se le conoce como proceso inmediato, han definido en su mayoría que se debe aplicar a delitos cuya pena de libertad no excede los 5 años.
Precisamente ¿por qué? Porque este criterio de eficiencia, este criterio de rapidez en los procesos puede traer consecuencias. Consecuencias como que, por ejemplo, la justicia se equivoque. Y la justicia podrá equivocarse o podrá la sociedad tolerar errores judiciales que como seres humanos que somos pueden ocurrir, se puede tolerar en caso hablemos de delitos, por ejemplo, con una pena privativa de la libertad pequeña, entre comillas, pequeña, porque en realidad pues cualquier pena privativa de libertad definitivamente afecta pues a cualquier ser humano, aunque sea de horas o de un solo día. Entonces, los españoles, al considerar aquello, decidieron qué cosa, que su proceso inmediato, o sea, el juicio rápido español, esté dirigido solamente a delitos que tengan una pena privativa de libertad que no sea mayor a los 5 años. Sin embargo, aquí en el Perú se aplica definitivamente pues a todos los delitos. No hay una limitación. Y es que antes de pasar a la otra diapositiva, voy a comentarles que hay aquí un asunto, digamos, muy preocupante. Y es que, como señala también el profesor Pepe Neira, lo ha indicado en varias oportunidades, en diversas conferencias, en diversos momentos académicos, el Código Penal peruano, tiene más de 600 modificaciones desde que fue promulgado en el año 1991. El Código Penal, yo recuerdo, en ese tiempo estudiaba los primeros años de Derecho en la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Y cuando estudiaba allí, mi profesor de Derecho Penal era el maestro Luis Bramón Arias, el papá, no los hijos. Y el maestro Ramón Arias, que formó parte, por ejemplo, de la comisión revisora del Código Penal, y también formó parte otro profesor que tuvimos ahí, recuerdo el maestro Juan Portocarrero Hidalgo, el papá de la actual decana del Colegio de Abogados de Lima, la doctora María Portocarrero. Y también, por ejemplo, el profesor Luis López Pérez, que también era integrante de la comisión revisora del Código Penal. También me parece Guillermo López Terese, también profesor ahí en la Facultad de Derecho. Y todos ellos pues formaron parte de esta comisión revisora del Código Penal que tenía en el año 1991, año en que estábamos estudiando el pregrado en Derecho. Tenía una característica el Código Penal peruano y era que resultaba siendo pues un código, digamos, que se proyectaba hacia el futuro para la nueva década, o sea, para la década de los 90, orientado de alguna manera, buscaba el Código Penal ser más coherente entre sí, que haya coherencia entre sí respecto a diversos delitos, sin necesidad de que el Estado abuse de su poder coercitivo, de su fuerza punitiva. ¿Para qué? Para sancionar gravemente a aquellos y aquellas que vulneran bienes jurídicos tutelados. Entonces, en ese año 1991, decía el maestro Ramón Arias, hemos generado un código penal muy bueno para este país y que ha sido saludado y que es un código modelo en la región, en América Latina, ¿no? En América Latina ha sido saludado por los diversos juristas de la región, uno de ellos, por ejemplo, el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, hoy presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en cuanto a que se trataba de un código moderno. Les estoy hablando precisamente del año 1991.
apareció pues allí, fue promulgado el Código Penal que se encuentra vigente hasta la fecha. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El Estado, con su política criminal, ha pretendido, con las diversas modificaciones que ha venido sufriendo el Código Penal en nuestro país, ha pretendido, ¿qué cosa? Ha pretendido lograr que a partir de ser más severo en las penas, elevar las penas, con ello va a disuadir al delincuente. O como dice el profesor Jorge Hurtado Pozo, doctor por la universidad, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Friburgo, Suiza, maestro sanmarquino él de muchas generaciones, él señala que el Código Penal tiene una finalidad preventiva. Y esa finalidad preventiva es la que nosotros, ya a través de otras investigaciones que hemos realizado en una de las universidades donde dicto, en realidad es una finalidad, digamos que no tan preventiva, sino consideramos nosotros que es disuasiva. Porque de alguna manera el Estado peruano lo que ha procurado, lo que ha querido es ¿qué cosa? Que elevando las penas, el delincuente se desanime de ejecutar los elementos objetivos que componen el tipo penal. Que de alguna manera el Estado peruano con su política criminal ha pretendido que elevando las penas los delincuentes no realicen los diversos tipos penales o sustentativas. Con lo cual, por supuesto, no estamos de acuerdo, debido a que no conocemos o no sabemos la existencia, o por lo menos científicamente no se ha probado, que los delincuentes revisen antes el Código Penal y verifiquen cuál es la pena y si es muy alta antes de cometer un delito. Salvo que de repente alguno de ustedes sí conozca, ¿no?, que hay organizaciones criminales o hay delincuentes que primero se fijan si es que la pena es muy alta antes de cometer un delito, ¿no? Eso es algo que yo no he visto. No he visto en el ejercicio profesional del derecho en 20 años. No lo he visto en todo el tiempo que venimos realizando consultorías y en todo el tiempo en que venimos ejerciendo la cátedra universitaria en diversas universidades. Entonces, estas reformas o estas modificaciones, perdón, que han sufrido el Código Penal, como dice el maestro Pepe Neira, son más de 600. Y todas con la finalidad de elevar las penas, elevar las penas, elevar las penas. Entonces, hemos llegado a un punto, como también dice Pepe Neira, hemos llegado a un punto en que el Perú tiene penas más altas que los lugares donde la criminalidad organizada es gravísima, como por ejemplo es el caso de Centroamérica. Centroamérica tiene penas muy altas, Centroamérica tiene penas sumamente duras, debido a que ellos cuentan con criminalidad organizada muy complicada. Digamos que una criminalidad organizada muy difícil de enfrentar, ¿no? Ustedes conocen, saben muy bien, pues, los efectos, por ejemplo, como muestra un botón el caso de los maras salvatrucha en Centroamérica, ¿no? Que finalmente, pues, se han venido expandiendo a tal punto que se dice por ahí que están bastante cerca aquí en Sudamérica y de algún modo también se han ido internando en los Estados Unidos. Entonces el Estado decidió, pues, de esa forma, a partir del endurecimiento de las penas, de hacer penas con penas más altas para los diversos delitos que atentan contra los bienes jurídicos tutelados, ha buscado sancionar con severidad estas conductas. Y por otro lado, en el aspecto procesal, ha buscado ser severo. Como dice, por ejemplo, el profesor Frank Almanza, con quien también hemos tenido el gusto de dictar en diversos eventos académicos, como dice el profesor Frank Almanza, enhorabuena, dice él, que el Estado se decida
a endurecer el aspecto procesal, así como eleva las penas, también endurecer el aspecto procesal y no ser extremadamente garantistas. ¿Por qué? Porque el Perú no es Suiza, porque el Perú no es Europa. El Perú tiene una criminalidad que requiere ser enfrentada, digamos, dice él no dice respetar las garantías, pero sí señala que no podemos darnos el lujo de ser extremadamente garantistas, como sí ocurre en otras latitudes, en otros países desarrollados, por ejemplo. Pero volviendo a esto que les presento, vamos a entrar a ver este pronunciamiento jurisprudencial. Vamos a empezar justamente con estos análisis que ustedes conocen, ustedes han tratado estos temas de proceso inmediato. Dice: segundo pleno jurisdiccional extraordinario de las salas penales permanente y transitoria, o sea, el acuerdo plenario extraordinario número 2/2016, conocido, típico, constante para efectos de que tomar determinaciones, tomar decisiones sobre proceso inmediato. Dice lo siguiente en su fundamentación: los presupuestos materiales o la naturaleza de su objeto. ¿Cuáles son? Del proceso penal inmediato reformado. De evidencia delictiva, primero, de evidencia delictiva. La evidencia delictiva es indubitable, no hay duda. Segundo, de ausencia de complejidad, o sea, no estamos ante casos complejos, por supuesto, cuando hablamos de proceso inmediato. También de simplicidad, son procesos relativamente simples. A los que se refiere, dice el artículo 446, apartados 1 y 2 del Código Procesal Penal. Estos reclaman, dice, una interpretación estricta de las normas habilitadoras de este proceso penal especial. En cuanto al proceso inmediato, dice, por ampararse en la simplificación procesal. O sea, ese es el punto de partida. El legislador señaló que lo que se tiene que buscar es simplificar el proceso, hacerlo más rápido, más célere, más breve. Reduce al mínimo indispensable, dice, aunque no de manera irrazonable, las garantías procesales de las partes, en especial las de defensa y tutela jurisdiccional de los imputados. Por consiguiente, señala, en la medida que exista con claridad y rotundidad, repetimos, subrayamos, le pasamos plumón fosforescente, con claridad y rotundidad, o sea, debe ser claro y rotundo. Prueba evidente o prueba o evidencia del día del proceso inmediato que estará legitimada constitucionalmente. Vamos a enterarnos un poco más de eso, estudiando precisamente o tocando el tema de la flagrancia delictiva. Vamos a entrar en este ámbito para conocer finalmente cómo es que funciona este tema de la flagrancia delictiva y cuál es su relación o de qué nos sirve en este diplomado de investigación criminal. Vamos a poder entender cuáles son los aspectos o las diversas aristas, luego de haber visto pues cuál es el ámbito procesal en líneas generales. Flagrancia, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, ¿no? Esa es una situación de flagrancia, ¿no es verdad? Situación de flagrancia, y esta señorita, un sujeto, está arranchándole el bolso. Tenemos acá otra situación de flagrancia entre dos sujetos, y se está sumando un tercero, y están procediendo a utilizar estos actos delincuenciales conocidos como el cogoteo para apoderarse ilegítimamente de los bienes de esta persona que está siendo violentada en sus derechos, ¿no? Tenemos acá un caso, pues, de intervención policial, también una situación de flagrancia. Aquí se está produciendo una intervención policial
a partir de la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Y ello nos va a llevar estrictamente a revisar lo que dice el artículo 259, que seguramente ya hemos leído hasta el cansancio, pero que no está de más nunca repetir y conocer para entrar en el tema que justamente nos reúne en esta ocasión. Dice el artículo 259, estimados y estimadas participantes del Código Procesal Penal, los siguientes supuestos específicos de flagrancia delictiva. Dice lo siguiente: la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando, y aquí nos vamos a detener antes de revisar cada inciso del artículo 259 para recordar algo que ya sabemos todos los que formamos parte de este grupo. Primero, que primero, que una persona puede ser detenida en flagrancia por la Policía Nacional, estrictamente por la Policía Nacional. Es la única habilitada constitucionalmente, para realizar una detención. Segundo, tenemos que es posible detener a una persona a partir de ¿qué cosa? De la existencia de un mandato judicial. O sea que el juez ha ordenado que una persona sea detenida. Y existe una tercera figura, también en flagrancia, o bueno, en este caso en flagrancia, que es lo que se conoce como el arresto ciudadano, como vamos a ver a continuación, en la que cualquier ciudadano cualquier persona tiene la facultad de arrestar a una persona, procesalmente hablando, y ponerla a disposición de las autoridades de manera inmediata, rápida, en caso se produzca pues una situación de flagrancia delictiva. O sea, hemos llegado al punto que el Estado peruano en su lucha contra la criminalidad ha tenido, a partir del Código Procesal Penal, que establecer el arresto ciudadano, porque definitivamente pues el Estado no se da abasto. Y permite, como ocurre en otras latitudes, en otras legislaciones del sistema anglosajón, por ejemplo, como ocurre en Estados Unidos, que los ciudadanos pueden arrestar. Pero volvamos al tema de la flagrancia, luego de esta reflexión, de esta pequeña reflexión. El Código Procesal Penal establece que existe flagrancia cuando, primero, la flagrancia clásica, la flagrancia conocida in situ, también parte de la doctrina indica que es conocida esta como flagrancia in strictu sensu. Flagrancia en estricto, flagrancia clásica, flagrancia in situ, flagrancia en el lugar, como gusten ustedes llamarlo. Dice lo siguiente: el agente es descubierto en la realización del hecho punible. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. O sea, el agente acaba de cometer, dice el código, el hecho punible y es descubierto. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Flagrancia clásica in situ o in strictu sensu. Segundo, cuasiflagrancia. ¿Qué es la cuasiflagrancia? Es lo que se conoce también como flagrancia material. ¿Y qué es la flagrancia material? Señala el código lo siguiente: el agente ha huido. El agente ha huido. El agente se ha dado la fuga.
y ha sido del lugar de los hechos, por supuesto, y ha sido identificado durante, o sea, en el transcurso o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, de haberse concretizado el hecho punible. Sea por quién. ¿Quién podría en este caso identificar a la gente? ¿Quién podría? ¿El agraviado o por otra persona? ¿Cualquier persona? No, por otra persona que haya presenciado el hecho. Por otra persona que haya presenciado el hecho. O también por un medio audiovisual. O sea, un registro de cámaras, como pueden ver ustedes aquí. Estas cámaras que se colocan de manera particular, pueden ustedes observar aquí, este es de unas cámaras que han sido, es una captura de imagen que ha sido, ha servido para identificar a aquellas personas que han participado en hechos vinculados al delito de robo agravado. Entonces, por medio audiovisual, pueden ustedes ver ahí. Dispositivos, pueden ser cámaras de vídeo, pueden ser cámaras que toman fotografías, etcétera, o también cualquier equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen. Y es encontrado dentro de las 24 horas. O sea, hay allí un factor tiempo adicional. A diferencia, pues, de la flagrancia in stricto sensu. O sea, que la gente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. O es descubierto en la realización del hecho punible. En esos dos momentos. Pero aquí en la cuasi flagrancia hay un factor tiempo mayor. Es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. Y tenemos también la flagrancia presunta. La tercera, este tercer supuesto, que es también conocida como la flagrancia ex post ipso. Ex post ipso. Y señala lo siguiente el código: el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito, con efectos o instrumentos procedentes, dice el código, de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Repito, el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito, después de haber cometido el delito, con efectos o con instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlos, o con señales en sí mismo o en su vestido, en su vestimenta, que indiquen su probable autoría o su probable participación, complicidad simple de repente, ¿no? O complicidad secundaria en el hecho delictuoso. Ahora, luego de recordar esto, en cuanto a las clases o tipos, si prefieren ustedes llamarles, o supuestos de flagrancia, supuestos específicos de flagrancia, estas tres que estamos revisando para efectos de lo que vamos a ver a continuación, vamos a entrar a la flagrancia delictiva y las instituciones procesales. Como acabamos de explicar, como acabamos de señalar, la flagrancia, en flagrancia, se puede producir una detención policial. La policía tiene esa facultad constitucionalmente establecida de detener
en flagrancia. Artículo 259 del Código Procesal Penal. Pero también tiene la facultad de ¿qué? De realizar el allanamiento. Por ejemplo, el allanamiento de un inmueble y el registro domiciliario, conforme lo señala el artículo 214.1 del Código Procesal Penal. Y por otro lado, en flagrancia, como les explicaba hace un momento, los ciudadanos tenemos la facultad de poder detener a alguien y ponerlo inmediatamente a disposición de las autoridades, conforme señala el artículo 260, inciso 1 del Código Procesal Penal. Si no hubiera flagrancia, como pueden ver ustedes en la parte inferior derecha, si no hubiera flagrancia, si no nos encontramos ante un caso de flagrancia, es indispensable, ¿qué cosa? Que exista mandato judicial. Por ejemplo, mandato judicial de detención preliminar. Eso está previsto en el artículo 261, inciso 1, literal D del Código Procesal Penal. Supuestos de flagrancia, detención policial, que implica también que los efectivos policiales también cuentan con la facultad de allanar, realizar registro domiciliario en flagrancia. Y por otro lado, la ciudadanía tiene esta facultad del arresto ciudadano. Y cuando no hay flagrancia, ustedes lo saben muy bien, lo único que queda es que el fiscal tenga que acudir a través de un requerimiento a la autoridad judicial para solicitar que ésta autorice o que ésta ordene, señale, o como ustedes quieran decirlo, la detención preliminar judicial, o sea, ordenada por la judicatura. Y hay algo importante también respecto a la flagrancia, que la flagrancia permite, o a partir de la flagrancia, es posible que se realice el secuestro y la incautación de bienes, conforme señala el artículo 68.1.k del Código Procesal Penal. Y también, por supuesto, ¿qué cosa? La exhibición e incautación de bienes previsto en el artículo 218, inciso 2 del Código Procesal Penal. ¿Esto qué significa, estimados y estimadas participantes? Que la Policía Nacional y el Ministerio Público tienen la atribución de limitar derechos fundamentales, así como lo tiene el Poder Judicial a través de un mandato. La Policía Nacional y el Ministerio Público pueden poner límites a los derechos fundamentales. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? El Estado ha habilitado tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público en algunos casos, sobre todo la Policía Nacional, que es la que puede limitar con mayor, digamos, severidad estos derechos fundamentales, en pro de conseguir, ¿qué cosa? Elementos de convicción. Por ejemplo, ¿no? El derecho a la propiedad se encuentra protegido a partir de lo que establece el artículo 16 de nuestra Constitución Política vigente. El artículo 16 señala que el Estado garantiza el derecho a la propiedad. Sin embargo, la Policía Nacional y en algunos casos el Ministerio Público también pueden realizar un allanamiento, pueden realizar un registro domiciliario,
Pueden realizar secuestro de bienes, incautación de bienes. Pueden exigir la exhibición de bienes. ¿Por qué? ¿En pro de qué? De poder conseguir, pues, los elementos de convicción que permitan no sancionar a la persona, sino que permitan alcanzar la verdad procesal. Esos elementos de convicción van a ser medios probatorios. ¿Para qué? Para que el persecutor del delito pueda probar que se ha cometido un hecho ilícito pasible de sanción penal. Entonces, ya entrando en el tema, se nos reúne en esta ocasión, luego de haber recordado todos estos conceptos que hemos venido señalando. Vamos a la flagrancia, vamos al tema de la flagrancia. Y es que la flagrancia exige ¿qué cosa? Conforme vamos a ver ahora con los pronunciamientos jurisprudenciales, exige una necesidad urgente de intervención policial. La flagrancia exige que sea necesario, que sea urgente, que intervenga la policía. ¿Para qué? Para realizar, por ejemplo, una detención policial. ¿Para qué? Para realizar, por ejemplo, un allanamiento y registro domiciliario. Esto va a permitir, ¿qué cosa? Perseguir el delito, pero siempre, siempre en flagrancia. Esta necesidad urgente de intervención policial guarda relación con ¿qué? Detención y, por ejemplo, hay un allanamiento y registro domiciliario, que son base para poder perseguir el delito. Y es por ello, estimados y estimadas participantes, que es necesario atender cuáles son las notas sustantivas. ¿Cuáles son las notas que finalmente van a la flagrancia delictiva? Estas notas que van a distinguir en el ámbito sustantivo a la flagrancia delictiva se encuentran contenidos y las hemos obtenido de dos pronunciamientos jurisprudenciales. Y aquí se los he colocado en la diapositiva para que ustedes, si desean, puedan revisarla y verla, verificar que esto no es algo que se le ocurre al docente, sino que es algo que nace a partir de lo que señala estos pronunciamientos jurisprudenciales. Dice lo siguiente, vamos a encontrarlo en la sentencia del Tribunal Constitucional 354-2011, proceso de habeas corpus Cusco, viene desde el Cusco este tema, y acuerdo plenario extraordinario 2-2016, que ya mencionamos hace un momento. Primero, la flagrancia exige una inmediatez temporal. Una inmediatez temporal. O sea, que la acción delictiva se esté desarrollando, flagrancia in strictu sensu, o que acabe de desarrollarse, los otros tipos de flagrancia, cuasiflagrancia, o también la flagrancia en términos extendidos, o que acabe de desarrollarse en el momento en que se sorprende o percibe. Inmediatez temporal. Esa es una característica de la flagrancia. Estamos hablando de una situación de inmediatez. Pero por otro lado, también exige la inmediatez personal, que señala que la gente se encuentre en el lugar del hecho, situación o en relación con aspectos del delito.
objetos, instrumentos, efectos distintos, pruebas, vestigios materiales de la comisión del delito. Estos objetos, estos instrumentos, estos efectos, estas pruebas, estos vestigios materiales van a proclamar, con eso se va a verificar, ¿qué cosa? La directa participación en la ejecución del delito. O sea, no basta solamente con la inmediatez temporal, que la acción delictiva se esté desarrollando en el momento o se acaba de desarrollar. No, también la inmediatez personal. O sea, que la gente esté en el lugar del hecho, en una situación o en relación también con aspectos del delito. Y aquello de la inmediatez personal nos va a llevar a un punto muy interesante, y es que estos objetos, estos instrumentos, estos efectos, estas pruebas, esos vestigios materiales van a poder demostrar con la sola percepción de los sentidos, ¿qué cosa? La directa participación en ejecución delictiva. Profesor, pero eso que está explicando usted, bueno, lo señala la jurisprudencia, es verdad, pero ¿de qué nos sirve? Ahora vamos a entenderlo bien, porque hay diversos casos que han sido desarrollados a partir de esto que estamos explicando, y vamos a ver cómo, qué pasó. Pero también, aparte de tener la flagrancia, notas sustantivas, también tiene notas adjetivas que van a distinguirla. ¿Y cuál es? Son dos. A partir de lo que dice este acuerdo plenario y la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, digamos que se ha pronunciado la Corte Suprema y encima el Tribunal Constitucional en el mismo sentido. La interpretación finalmente termina siendo pacífica. ¿Y qué dice la flagrancia? En notas adjetivas. Primero, la flagrancia exige ¿qué cosa? La percepción directa, la percepción efectiva. O sea, la flagrancia ha sido vista directamente. La flagrancia ha sido vista directamente. El efectivo policial ha observado él mismo que están robando a una persona e interviene. Actúa. O el efectivo policial ha percibido. ¿De qué modo? Con material fílmico. Ha podido verificar a través de un video, a través de fotografías, o sea, a través de medios audiovisuales. Y ello implica ¿qué cosa? Que no es que el efectivo policial está presumiendo, o sea, no es que al efectivo policial le huele, no es que le parece, no es que tal vez, no hay allí presunción del efectivo policial, hay una percepción, se percibe con los sentidos, ¿de qué? De manera directa, de forma efectiva. Jamás, jamás podemos decir, jamás deberíamos decir, me parecía extraño, me olió, no sé, tuve una corazonada, como en algún momento leí en una declaración. Y por otro lado, otra nota adjetiva es ¿qué cosa? La necesidad urgente de la intervención policial. O sea que es necesario que intervenga la policía. Y señalan estos pronunciamientos que esta necesidad urgente debe valorarse siempre en función del principio de proporcionalidad, de tal suerte que evite intervenciones desmedidas o la lesión desproporcionada de derechos.
respecto al fin con ellas perseguidas. Por lo demás, la noción de delito flagrante dice la jurisprudencia, requiere una aplicación jurisdiccional siempre atenta a las singularidades del modo de verificación de cada concreta conducta delictiva. Y a partir de esto que estamos exponiendo, vamos a analizar con un poco más de intensidad a qué se refiere esto de la percepción directa y efectiva. ¿Qué es la percepción directa y efectiva que debe finalmente convencer al efectivo policial de actuar en flagrancia? Dice lo siguiente, es el primer conocimiento, esto dice el profesor Sergio Pariona. Esto sí, no es un pronunciamiento jurisprudencial, esto es un pronunciamiento de la doctrina, o sea, un jurista, señala Pariona, es el primer conocimiento del delito por medio de las impresiones que comunican los sentidos. ¿Y cuáles son esas impresiones? La visión, la audición, el tacto, el gusto, el olfato, que tiene una persona, dice, diferente del delincuente. Puede ser un tercero, puede ser la víctima, pudiendo, dice, ser la propia víctima u otro, o sea, un civil o un policía. No obstante, para que se dé por satisfecha, la percepción debe darse tanto de la acción delictiva como del delincuente en vinculación con aquella. Vinculación que debe percibirse en el mismo momento de la ejecución del delito o inferirse indubitablemente después de haberse consumado. ¿Y a qué se refiere la necesidad? Según Pariona, lo que acabamos de ver como notas adjetivas, la necesidad urgente de la intervención policial, dice lo siguiente. Es el presupuesto que va a justificar la excepción al principio constitucional de la reserva judicial para limitar los derechos fundamentales de la persona. O sea, esta necesidad urgente de la intervención policial va a ser la que va a justificar el hecho de que la policía pueda finalmente tener esta atribución que, fíjense, la Constitución ha reservado para el juez, pero que es un poder que ha otorgado a la policía a partir de qué? De que ésta va a intervenir por necesidad urgente. Profesor, ¿y a qué se refiere eso? Vamos a verlo. Y se traduce, dice, en dos acciones formales. La detención policial y o el ingreso y registro del domicilio del imputado. Los que se realizan, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de evitar el peligro en la demora de la intervención estatal. ¿Por qué? Porque no vamos a estar esperando que un juez ordene, por ejemplo, un registro domiciliario. Porque hasta que el fiscal formula su requerimiento, hasta que se lleve a cabo la audiencia, hasta que el juez autoriza, pasa un montón de tiempo. Entonces, como no se puede esperar, ¿qué cosa? Es necesaria, ¿qué cosa? Una intervención policial urgente. Peligro en la demora, que es lo que en términos en latinazgos es lo que se conoce como periculum in mora. O sea, evitar qué cosa con esa demora, evitar la fuga del sospechoso, que se oculten bienes. ¿Qué más dice Pariona? Evitar qué cosa, la obstaculización de la averiguación de la verdad. Y algo más importante también, el peligro que existe de la reiteración delictiva. Es este peligro
el que hace urgente y necesaria, dice Pariona, la intervención policial, la misma que debe determinarse conforme al artículo 253.3 del Código Procesal Penal, por regular los preceptos generales de las diversas medidas de coerción. Luego de haber conocido este aspecto, todo este aspecto de las notas sustantivas y las notas adjetivas, vamos a ver justamente su aplicación, pues, en la cancha. Vamos a ver su aplicación en términos prácticos. Profesor, esto que usted comenta me parece que es mucho verso. ¿De qué nos sirve la investigación criminal? ¿Por qué considera usted que es importante? ¿Por qué está tratando este tema? Y nos está comentando lo que dicen estos pronunciamientos jurisprudenciales y lo que dice un autor al respecto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? Vamos a verlo ahora con casos que ya han Doctor, sido resueltos. ¿me permite una pregunta? Por supuesto. A ver, por favor, acláreme el tema este. En la diapositiva que usted nos enseñaba respecto al tema de la flagrancia, Sí, se menciona que se debe realizar el allanamiento de registro domiciliario, ¿no es cierto? Como una medida urgente, como una medida necesaria para evitar la consumación del hecho, si está actuando en el momento que está cometiendo, etcétera. ¿Por qué no se considera también allí el registro personal? claro, por supuesto. El registro Es algo personal, que nos va a permitir encontrar la evidencia, encontrar... Sí. así es, está usted totalmente en lo cierto. Y verdad que aquí hubiera sido bueno de repente colocar detención policial. Mire, en esta parte, y tiene usted razón, que qué bueno que me ha hecho mención de esto. De repente por Efectivamente. ahí ha habido de repente un error acá, pero aquí debo colocar un cajoncito más que señale el registro personal, porque a partir de que se ha producido una detención en flagrancia, también la policía se encuentra habilitada, como usted muy bien señala, a realizar el registro personal, por supuesto. Y como hemos mencionado, también pues allanamiento, por ejemplo, y el registro domiciliario. Estoy totalmente de acuerdo con usted, mi estimado señor, tiene la razón, ¿no? Y por supuesto, pues una detención policial trae como consecuencia necesariamente el registro personal, ¿no? Justamente para eso es que se elabora un acta, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con usted, mi estimado señor. Y ahora vamos a ver este tema que les decía, en la jurisprudencia. Vamos a ver el primer caso. El caso, estimados estudiantes, de los delitos clandestinos de ejecución permanente. ¿Qué es eso, profesor? Ahora vamos a exponer. La casación 842-2016, Sullana, 16 de marzo del año 2017. Casación 842-2016, Sullana. Este es del año 2017. Dice lo siguiente, no hace mucho, menos de 4 años. Dice así: el delito flagrante es lo opuesto al delito clandestino, o sea, al delito oculto. Y como tal, el delito flagrante tiene una característica, dice la Corte Suprema en esta casación. El delito flagrante se comete públicamente y ante testigos. O sea, requiere, dice, seguimos leyendo,
requiere que la víctima, la policía o un tercero presencien la comisión del delito. En el mismo momento en que se perpetra, o sea, evidencia o percepción sensorial, o sea, percepción a través de los sentidos del hecho delictivo. Y que ante la realización de la infracción penal surja, aparezca, ¿qué cosa? La necesidad urgente de la detención del delincuente. Fíjense, lo señala la Corte Suprema con meridiana claridad. ¿Por qué surge esa necesidad urgente de la detención del delincuente? Es lo que dice su compañero. Para poner coto a la comisión delictiva, o sea, para poner un alto a la comisión del delito, a la realización del delito, a la ejecución del delito, como guste, o también para cortar o evitar mayores efectos lesivos de la conducta delictiva, o sea, que la conducta delictiva termine siendo más grave aún, o también para qué, para impedir que el delincuente fugue. O sea, que si nos encontramos ante un caso de delito clandestino, o sea, de delito que se está realizando en la clandestinidad, un caso de delito clandestino definitivamente no es un caso de flagrancia. Vamos a ver ahora a qué se refiere esto. Segundo caso. Cuando es necesario, no estamos ante un caso de flagrancia, cuando se debe acudir a la prueba indiciaria para determinar la realidad de un delito. No estamos en un caso de flagrancia cuando es necesario acudir a los indicios para determinar la realidad de un delito. ¿Por qué? Y esto nace del acuerdo plenario que hemos mencionado, el 2/2016. Dice lo siguiente: en todo caso, la flagrancia delictiva se ve, por eso es que es importante la percepción sensorial. La flagrancia delictiva no se demuestra y está vinculada, dice, ¿a qué? A la prueba directa, no a la prueba indirecta, no a la prueba circunstancial, no a la prueba indiciaria. La percepción sensorial, como pueden darse cuenta ustedes, es importante, es vital. Esa percepción sensorial, repetimos, puede provenir del efectivo policial que ha visto, que ha escuchado, que ha sentido, o de repente también de la víctima, cuando la víctima grita y dice, me han robado, policía, policía, ¿no? Allí existe una percepción sensorial evidente. O de una persona que grita y dice, señor policía, le acaban de robar a fulano, a él, está corriendo, él es. Percepción sensorial, ¿no? Entonces puede provenir esa percepción sensorial del efectivo policial, de la víctima o de un tercero. Y ahora vamos a ver qué dice, qué señala la jurisprudencia. Dice, ello refuerza la idea de que si fuese preciso, o sea, si fuera necesario elaborar un proceso delictivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la participación en él del delincuente, no puede considerarse un supuesto de flagrancia. No puede considerarse un supuesto de flagrancia. ¿Por qué? Porque el efectivo policial que saca sus conclusiones a partir de diversos indicios
y llega a la conclusión de todos esos indicios que ve y dice, ah, no, aquí está ocurriendo tal cosa, porque pasa esto, porque pasa el otro. No. ¿Eso qué significa? Realizar un proceso deductivo. Está deduciendo. Profesor, ¿pero por qué no podemos deducir? Porque la flagrancia delictiva se ve, no se demuestra. La flagrancia delictiva se percibe de manera inmediata, como señala los pronunciamientos jurisprudenciales. Entonces dice este acuerdo plenario extraordinario, la actualidad e inmediatez del hecho, ¿no?, excluyen de por sí la sospecha. O sea, esta percepción directa, esta percepción sensorial que acabo de explicarles, dejan de lado ¿qué cosa? La sospecha. No es que el efectivo policial sospeche, le parezca, le tinque, le huela, no. La percepción directa y sensorial del policía, de la víctima o de un tercero van a terminar excluyendo, dejando de lado una situación que podría ser de repente sospechosa. Porque de repente hay una situación ahí de conjetura, de intuición, de deducciones. Entonces, este acuerdo plenario extraordinario concluye en que la flagrancia delictiva que se presume a partir de que se ha deducido algo, se ha sacado conclusiones de lo que se ha visto, se ha sumado una serie de hechos y ello permite concluir en tal cosa, definitivamente no es flagrancia delictiva. ¿Por qué? Porque la flagrancia delictiva, insistimos, se ve, no se demuestra. Punto 3. Y este es un caso que se presenta en muchas oportunidades. Me he encontrado con varios casos así. Y que en realidad ha resultado siendo preocupante las consecuencias. Dice lo siguiente. Cuando se realizó investigación policial, por lo menos mínima, previa a la intervención policial, no estamos ante un supuesto de flagrancia. A ver, fíjense qué es lo que dice esto, señala, o lo ha explicado bien Miguel Ángel Vázquez Rodríguez. Aquí les he puesto el artículo en el cual él desarrolla esta parte. Fíjense lo que dice. Si la policía, a partir de una razonable percepción de flagrancia, aun cuando el delito fuese permanente, interviene y detiene a un ciudadano, se habrá producido esta de manera legítima. Caso contrario sensu, si la intervención surge de actividades previas de inteligencia y no hubo un factor desencadenante crucial para la intervención, queda evidenciado que se perdió el peligro en la demora, pues el aparato policial pudo haber solicitado oportunamente mandato judicial por intermedio de la fiscalía, con lo que la detención se torna en ilegítima. En líneas generales, de lo que se trata es de privilegiar, por una cuestión de garantías, de privilegiar la libertad y aplicar el principio de interdicción de la arbitrariedad. Este tercer caso, estimados estudiantes, estimados participantes, es el caso típico que sigue ocurriendo, pese a que ya hay varios pronunciamientos similares en el ámbito jurisprudencial, que ahora no he acompañado, solo he mencionado
a este autor, porque hay muchos casos en los cuales se han realizado precisamente operativos de inteligencia. La policía ha realizado justamente, no estoy diciendo que está mal que se hagan, por si acaso, estoy diciendo que se han realizado operativos de inteligencia. Y esos operativos de inteligencia partieron ¿a partir de qué? Por ejemplo, en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. ¿Dónde partieron? Partieron en el momento en que una persona, un vecino, denunció que en un inmueble se estaba expendiendo droga. Se estaba realizando el expendio de droga. Y ello llevó ¿a qué? A que la policía realice operativos de inteligencia o un operativo de inteligencia con la finalidad de establecer quiénes son los elementos de la organización criminal, con la finalidad de establecer cuáles son los principales movimientos de este grupo de delincuentes y poder finalmente caerles como corresponde. ¿Para efectos de qué? De que no pueden hacer lo que les parece, lo que quieren. Entonces, ¿qué pasó allí? Pasó que se intervino. Y se intervino allanando el lugar 15 días después de que ya se estaban realizando las acciones previas de inteligencia. Y efectivamente, con ese allanamiento, supuestamente en flagrancia, supuestamente digo, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que eso no es flagrancia, se encontraron abundantes cantidades de droga y de diversos elementos químicos para su procesamiento. O sea, el lugar era una bomba de tiempo que finalmente, gracias a la intervención policial, quedó desactivada. ¿Pero qué ocurrió con los detenidos? Un allanamiento ilegal. ¿Debido a qué? A que el informe de la policía señalaba que ya se tenía conocimiento de aquello 15 días antes. ¿Qué señaló el juez? A partir de lo que acabamos de enterarnos, a partir de lo que acabamos de ver, ¿qué señaló el juez? Que el Ministerio Público de la Policía debió haber puesto en conocimiento del Ministerio Público aquello para que el Ministerio Público requiera al Poder Judicial, requiera al juez, la autorización correspondiente para el allanamiento, el registro domiciliario, y si era necesario, la incautación. Y por supuesto, con la respectiva autorización de deserraje. Pero eso no ocurrió. Entonces, tercer caso, no hay flagrancia cuando se realizó investigación policial, por lo menos mínima, previa a la intervención policial. Cuarto caso, no estamos ante un caso de flagrancia cuando los efectivos policiales que realizaron la intervención no percibieron la comisión del delito. Vamos a ver cómo. Casación 842-2016 Sullana señala lo siguiente. Ser testigo presencial del delito, o sea, por ejemplo, verbigracia, víctima, policía, sereno u otra persona, su integrante del serenazgo u otra persona, importa qué cosa, que directamente y a través de sus sentidos expone acerca de lo que observó. Y esta observación está referida precisamente a la comisión de un delito. No cumple con este requisito
la institución del testigo de oídas o de referencia? Pues solo puede mencionar lo que alguien le contó acerca de un suceso determinado. Su información es indirecta. La obtiene a través de manifestaciones o confidencias de terceras personas. El caso típico de la persona que dice: señor policía, el señor fulano de tal me acaba de decir que ha ocurrido tal cosa. Ah, entonces, ¿tú qué eres? Un testigo de oídas, un testigo de referencia, como dice el Código Procesal Penal. ¿Y qué ha pasado allí? El testigo de oídas, el testigo referencial, no ha tenido contacto directo sensorial, de forma tal que allí no estamos tampoco ante un caso de flagrancia. ¿Debido a qué? A que la percepción debe ser, la percepción sensorial, la percepción directa, tiene que ser del policía, como lo hemos expresado, y tal como lo señalan estos pronunciamientos jurisprudenciales, del policía, de la víctima o de un tercero. Pero esa percepción no la vamos a encontrar en el caso del testigo de oídas. Quinto caso. El quinto caso también es interesante. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional a 13-18-2000, el Santa, fíjense. Y este es un caso que también suele darse, suele presentarse. Cuando la detención policial se realizó después de las 24 horas de percibido el delito. De percibido el delito, vamos a ver qué dice el fundamento 3 de esta sentencia del Tribunal Constitucional, 13-18 del año 2000. Dice lo siguiente: por un lado, no hubo comisión flagrante del delito, toda vez que la flagrancia supone la aprehensión del autor del hecho delictivo, o sea, aprehensión del autor del hecho delictivo en el preciso momento, o sea, es aprehendido el autor del hecho delictivo en el preciso momento de la comisión del mismo. Más aún dice, tratándose de delitos de comisión instantánea, o sea, que han sido cometidos instantáneamente. Desde tal perspectiva, dice, desde tal perspectiva, si de acuerdo a la sindicación, o sea, fue señalado, fue sindicado el detenido, don Wilder Jara Vázquez, el favorecido le habría vendido la cantidad de 1 kilo 400 gramos de pasta básica de cocaína el día 30 de octubre del año 2000, en horas de la tarde. No puede entonces considerarse detención en flagrancia cuando esta medida acontece en una fecha posterior, o sea, el día 3 de noviembre a las 8 de la mañana. O sea, el detenido sindicó, señaló que le vendió a otra persona 1 kilo 400 gramos de pasta básica de cocaína. ¿Cuándo realizaste esa venta? Realicé esa venta el día lunes en la tarde. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que la policía detuvo en flagrancia prácticamente 3 días después. ¿Se ha perdido allí o no se ha considerado allí el factor tiempo, las 24 horas de percibido el delito? No de que se ha tomado conocimiento, por si acaso, no a partir del momento de la noticia criminis, sino de la percepción
¿Y qué han percibido los efectivos policiales o qué ha percibido el fiscal cuando se ha detenido a esta persona? ¿Qué ha sindicado a otra? Ha señalado a esa persona qué cosa, que le entregó, que le vendió la mercancía ilegal a esta otra persona en tal fecha. 6. Sexto caso. No estamos ante un caso de flagrancia cuando solo se ha percibido la simple cercanía del detenido al lugar donde aconteció el delito. Vamos a ver cómo. Dice, se aplica la comisión de un delito objetivamente descubierto por la autoridad o al momento inmediatamente posterior a su realización, en que se detecta al autor material pretendiendo huir del lugar de los hechos. Tal hipótesis, dice, no puede ser forzada hasta el extremo de pretender, ¿qué cosa? Que la simple cercanía al lugar donde acontece un delito es por sí misma el elemento objetivo que va a configurar dicha situación. Pues con semejante criterio, todas las personas, incluyendo autoridades distintas, dice, a la interviniente, estarían inmersas en la pretendida flagrancia. Dice, se aplica, nuevamente vamos a leer esta parte de la sentencia del Tribunal Constitucional para efectos. A ver, perdón, dice aquí el señor Jorge. Dice, si se tiene conocimiento sobre una denuncia flagrante. A ver, bueno, habría que entender qué es una denuncia flagrante. Me imagino que una denuncia de una situación en flagrancia, me imagino, ¿no? Y la víctima señala que el denunciado vive en tal lugar y luego de 10 horas del hecho delictivo se puede allanar el domicilio del denunciado con el fin de detenerlo. Claro que sí, por supuesto. Si es que está dentro del término de las 24 horas, por supuesto, claro que sí. ¿Qué va a pasar? La víctima va a decir, por ejemplo, ¿no? De repente la víctima va a decir, señor efectivo policial, he sido víctima de violación sexual. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Hace 10 horas. Allí estaríamos, por ejemplo, ante una situación de flagrancia, efectivamente, estimado señor Jorge. Bien, entonces, dice lo siguiente, repitamos este punto 6. Se aplica la comisión de un delito objetivamente descubierto por la autoridad o al momento inmediatamente posterior a su realización en que se detecta al autor material pretendiendo huir, dice, del lugar de los hechos. Tal hipótesis no puede ser forzada hasta el extremo, dice, de pretender que el hecho, o sea, la simple cercanía al lugar donde acontece un delito, esta persona estuvo cerca al lugar donde aconteció el delito, es por sí misma elemento objetivo que configura esta situación. Pues con semejante criterio, todas las personas, incluyendo autoridades distintas a la interviniente, o sea, la policía, estarían inmersas en la pretendida flagrancia. No puede decirse que hay flagrancia solamente porque una persona ha estado en las cercanías del lugar donde ocurrió el delito. O sea, yo finalmente, a ver, ¿quién ha sido? Tú, ven para acá. No, eso no es suficiente. ¿Por qué? Insistimos, es importante el tema de la percepción. 7. Séptimo caso. No hay flagrancia ¿cuándo? Cuando solamente se alega que la detención policial se realizó con presencia del Ministerio Público. Y eso lo he visto hasta el cansancio, señores, señoras, señoritas. Lo he visto a cada rato. Está presente el representante del Ministerio Público, entonces lo puedo detener. Error.
Sentencia del Tribunal Constitucional 1107 del año 99. El hecho de que haya participado, dice, en la investigación policial un representante del Ministerio Público no convierte en legítima la detención producida. Pues dicha autoridad, o sea, el fiscal o la fiscal, no se encuentran facultados para convalidar, dice, actos de detención fuera de las hipótesis previstas por la norma fundamental. No nos olvidemos, estimados participantes, estimadas participantes, la única autoridad facultada constitucional y procesalmente para realizar la detención en flagrancia es la policía, no el Ministerio Público. ¿Qué más? Séptimo caso, no hay flagrancia cuando solo se alega, este es el otro caso más, que la detención policial se realizó con presencia del Ministerio Público. Otra sentencia del Tribunal Constitucional, la 1324 del año 2000, dice lo siguiente: las variables de causalidad a los efectos de ejercer la potestad de detención, esto es, mandato judicial y flagrante del delito, constituyen la regla general aplicable a todos los casos de detención, sea cual sea la naturaleza del ilícito cometido. De modo tal que las llamadas detenciones preventivas o detenciones sustentadas en la mera sospecha policial carecen de toda validez o legitimidad constitucional. Insistimos, la mera sospecha no tiene validez ni legitimidad constitucional. La detuvimos porque nos pareció sospechosa y la percepción directa y la percepción sensorial, ¿dónde está? ¿Hay alguna persona que ha indicado, que ha señalado que esa persona ha cometido el delito? Usted, efectivo policial, ha determinado sensorialmente con su percepción, lo ha llevado a qué? A darse cuenta que ha ocurrido la comisión de un ilícito. Las preguntas que debemos finalmente hacernos. Estimados y estimadas estudiantes, yo agradezco de manera muy especial su participación en esta sesión. Y si alguno de ustedes o alguna de ustedes tuviera alguna duda o de repente por allí alguna consulta o alguna intervención, les aseguro que será bienvenido, serán bienvenidos. Muy bien, estimados y estimadas estudiantes, muchísimas gracias por su participación y paso a despedirme. Nuevamente, muchas gracias y que tengan una estupenda semana. Hasta pronto.